Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones a nuestros hermanos que están en línea. Qué gusto verlos, hermanos. Final de temporada, final de la serie Oh Jehová, sana nuestra tierra. Hay tanto que hablar. Yo creo que podemos pasarnos todo el año hablando. Y hoy nuestro tema es Olivo Verde. La semana pasada estuvimos hablando de Nínive, entre la destrucción y la misericordia. Vimos de la importancia de reconocer al Dios Todopoderoso con todo nuestro corazón. Y hermano, yo le decía al Señor en esta semana, habla mi vida, habla mi corazón, para que yo pueda ministrar a tu iglesia, porque yo entiendo y yo sé que no es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Todos pertenecemos a Él. Y he orado que Dios mueva nuestras vidas y nuestros corazones, a que entendamos esta palabra de olivo verde, porque es lo que nosotros debemos de ser en la casa de Dios, cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar la palabra. Está en dos partes. La primera parte se llama olivo verde, la segunda se llama olivo verde, pero van a entender por qué. Vamos a empezar con Salmo 52:8. Si usted trae su Biblia, ábrala. Si usted no trae Biblia, puede leer, puede seguirnos en las pantallas. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. David, hermano, el rey David se miraba como un olivo verde en la casa de Dios. Pero si usted conoce la historia de David, era el hombre conforme al corazón de Dios, él era un hombre que lamentablemente hizo cosas que no convenían. No podemos juzgar. Hermano, creo que lo que nosotros menos debemos de hacer es juzgar. Algunos de nosotros a veces decimos, qué bárbaro David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, mira esto, mira lo otro, cómo hizo tanta cosa, porque nosotros somos humanos. La Biblia dice que quien crea que está firme, mire que no caiga. Amén. Olivo verde es nuestro tema. Quiero dar un poquito de historia conforme a la Escritura, y vamos a comenzar con otro tipo de olivo, el olivo silvestre. El olivo silvestre, al igual que el olivo verde, da fruto, pero no, su fruta no es comestible, o lo que se produce, en este caso las aceitunas, no es comestible. Dice la palabra que tú y yo éramos olivo silvestre, que no éramos del olivo original,
¿sí? Éramos gente que no conocía al Señor Jesucristo. Amén. Por eso es importante que entendamos algo, hermano. Israel, el pueblo judío, hermano, son hijos de Abraham, lo sé, pero nosotros somos hijos de Dios por la fe de Abraham, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú y yo éramos olivos silvestres, y Pablo en el Nuevo Testamento nos lo enseña. En Romanos capítulo 11, verso 17, la Biblia dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Así que muchas de las raíces originales de este olivo verde fueron desgajadas, pero nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en lugar de ellas. Hemos sido hechos partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo. Obviamente nosotros estamos hablando de la misericordia, del amor, de la grandeza de nuestro Dios. ¿Están aquí? Tú y yo somos olivos silvestres injertados en el olivo verdadero. Amén. Es interesante lo que la Biblia nos enseña. El olivo es un árbol de la tierra prometida. Los israelitas conocían el árbol, los egipcios conocían el árbol, pero tal vez en el lugar donde estaban no había ese árbol. Pero la Biblia nos dice que en la tierra prometida que Dios había dado en posesión a los hijos de Israel estaba este tipo de árbol. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 8, solamente como una referencia, dice: la tierra prometida, de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Entonces, encontramos este árbol en la tierra prometida. Es bien importante que nosotros estemos siguiendo esto que les estoy diciendo. No es una información, parece ser, pero es palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. Entonces, este era un árbol que se daba en la tierra prometida que Dios había prometido al pueblo. El aceite de olivo era un ingrediente del aceite de la santa unción. Había un ungüento, un aceite que era para ungir las cosas santas y los sumos sacerdotes. No se podía derramar en cualquier otra cosa. Y la Biblia nos menciona que uno de los ingredientes era el aceite del olivo. ¿Sí? Era cuando las aceitunas se machacaban, salía el aceite y tenía que ser un aceite especial, muy, pero muy especial. Quiero que lo veamos en Éxodo capítulo 30, verso 24, solamente una parte de los ingredientes. De acacia, dice 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin, que equivalen en esta escritura a 3,5 litros de aceite de oliva. Eran los ingredientes que tenían que usarse. Bueno, parte de los ingredientes que tenían que usarse. Entonces nos damos cuenta de la importancia de las olivas o de los olivos. La importancia, porque tienen un papel importante en la vida de nosotros como hijos de Dios. Hablando espiritualmente, tienen un papel importante porque eran los árboles que estaban en la tierra prometida y también eran parte de los ingredientes del aceite de la santa unción. Pero al igual, el olivo verde, como cualquier tipo de árbol, necesita tierra y agua. ¿Sí? Como cualquier árbol, necesita tierra y agua. Es lo más normal. ¿Sí? Para eso quiero llevarlos al Salmo capítulo 1, versículo 3, conocidísimo por todos, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Usted sabe que el Salmo capítulo 3 está dando una ilustración, pero en el capítulo 1 está dando una ilustración de nosotros como hijos de Dios, los que somos bienaventurados por seguir los caminos del Señor. Entonces, ¿qué éramos tú y yo? Éramos olivos silvestres, ¿sí? De los cuales fuimos injertados. Esas ramas fueron injertadas en el olivo celestial, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como otro punto importante, el monte de los olivos era un lugar de oración. Se relaciona a la oración. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo
le gustaba ir a este lugar. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 22, versículos 39 y 40. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Este lugar era el lugar que todo el mundo conocía, el lugar favorito de Jesús para ir a orar. ¿Y qué cosas? Que tenía que ser en el monte de los olivos. Pero hay algo muy tremendo. Getsemaní, que era ese lugar, el monte de los olivos, más conocido como Getsemaní, significa prensa, o prensa de aceite, lugar donde se tenían que machacar las aceitunas para sacar todo el aceite. Y ese lugar fue donde nuestro Señor Jesucristo fue a orar diciendo: Señor, líbrame de esta muerte, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue donde aquel discípulo traidor fue y lo besó y lo entregó por 30 monedas de plata. Todo esto que les acabo de decir tiene que ver con el olivo verde. Pero sin en cambio, como hemos estado hablando, que David se compara con un olivo verde. David se compara con un olivo verde. Alguien que está siendo usado por Dios con un propósito maravilloso. Alguien que sabe que es importante la oración. Alguien que sabe que fue tenido por digno y tomado e injertado. Alguien que sabe muy bien que es humano, pero en la gran misericordia del Señor, Dios nos levanta, dice la Biblia, del muladar, para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Y David se compara a un olivo verde. Estoy refiriéndome al versículo primero que leímos, al Salmo 52, verso 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Ahora quiero que digan, por favor, esta frase que está subrayada allí en pantalla, la primera parte. Vamos a decirlo fuerte a las 3. 1, 2, 3. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Es importante que entendamos ahora, hermano, estamos en la casa de Dios. Déjenme contarle un poquito esta situación que estaba pasando con David. David había hecho lo malo delante del Señor, como todos nosotros, hermano. Aquí no hay justos por decisión propia. Fuimos solamente declarados justos. Amén. Pero Dios nos está enseñando a vivir en su justicia y en su santidad. Todos nosotros nos hemos descarriado, dice la palabra, como ovejas. Cada uno agarró por su lado. Pero Dios, en su bendita misericordia, nos regresó a casa. Nos limpió, nos perdonó. Y siendo olivos silvestres nos injertó al árbol. Amén. Y qué maravilloso es que estamos en la casa de Dios. Qué maravilloso es que podemos estar en la casa de Dios. Pero déjame decirte, en todo el tiempo que David hizo mal, una característica muy triste es que jamás entró en la casa de Dios en ese tiempo. Él se apartó completamente de la casa de Dios. Es triste, hermano, cómo el pecado nos aleja. Es triste ver cómo la situación personal nos aleja. Cuando una persona deja de asistir a la casa de Dios, hermano, hay de por medio situaciones. Algunos podrán poner excusa que no tienen tiempo, no tienen dinero, el trabajo y una infinidad de cosas. Pero hermano, hay algo que te impide venir a la casa del Señor. Y a veces la rebeldía que está en el corazón. A veces está el egoísmo que está en la mente. Y a veces pensamos que no necesitamos a Dios. Como dijimos una vez más, hay gente que falta tanto a la iglesia que después de la iglesia ya no les hace falta. Y es triste. David tuvo que entender que no era así. David había hecho algo malo, pero él seguía siendo el rey. Hasta parece canción, pero sigo siendo el rey. Y déjame decirte que un día David estaba ahí sentado en su trono, y era costumbre que llegaban gente delante del rey, algunos a darle peticiones o a pedirle peticiones, algunos a informar ciertas cosas, y llegaban cosas o personas, pero no solamente llegaban ellos, le traían presentes al rey. Por cada vez que se presentaba alguien, le traían, era como una costumbre. Por ejemplo, en el caso de Salomón, hijo de David, él tenía
12 reyes a su servicio y cada uno lo mantenía un mes del año. Qué interesante, ¿no? Qué súper interesante. Josafat, decíamos en una ocasión, que prosperó de una manera increíble. ¿Y por qué? Porque Dios lo engrandeció. Dios es bueno, hermano, cuando tú buscas a Dios en su justicia, sabiendo quién eres y qué eres ahora, hermano, sabes que todo se lo debes a Él. Pero David ya estaba, hermano, él no se había arrepentido de su pecado, pero el pecado ahí está. Tú sabes que cuando no te arrepientes del pecado, lo único que está haciendo es que te está destruyendo. Puedes poner una cara bonita, te puedes poner una corona, te puedes poner todo lo mejor, pero sabes que por dentro te estás muriendo. Y tú sabes que a Dios no lo podemos engañar. A Dios jamás lo podemos engañar. A Dios podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos, podemos engañar al esposo, a la esposa, podemos engañar a los padres, podemos engañar a los hijos, podemos engañar a la persona que sea, pero a Dios jamás lo podemos engañar. Dios sabía muy bien. Pero si en cambio veía que David no se arrepentía, y entonces Dios envía a un profeta. Dios envía a un profeta. Y cuando llega este profeta, David lo conoce. Y hermano, a través de este profeta, Dios le declara a David que él sabe todo. Y que lo sabe todo. Y algunas veces yo pienso y digo, ¿por qué tiene que llegar un profeta para que yo pueda entender? Cuando está el Espíritu Santo, sin despreciar a los profetas. Yo no estoy menospreciando ni despreciando a profetas. Creo que los profetas llegan, hermano, porque ya no somos demasiados cabezones. Sandra, al final de la semana pasada, ¿recuerdas, Sandra? Me preguntabas que por qué Dios no había enviado, así como a Nínive un profeta, Dios no había enviado a un profeta a Sodoma y a Gomorra. Le dije, bueno, en aquellos días no había profeta. Había hombres de Dios, pero no había profetas. El ministerio profético inicia cuando el pueblo le dice a Moisés, no, que Dios no hable con nosotros, que Dios hable contigo y luego tú ven y dinos qué dijo Dios. Y ahí encontramos, hermano, entonces el profeta es como una bocina, le podemos decir de esa manera. Pero hermano, sin menospreciar a los profetas, yo creo que Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y nos redarguye. Pero cuando nosotros no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo y nos volvemos cabezones y testarudos y con un duro corazón, entonces Dios tiene que usar otros medios para hablarnos. Y en este caso para David fue un profeta. Y el profeta fue y le dijo lo que había hecho, y le dijo, sé lo que has hecho, ese hombre eres tú, ese hombre que ha hecho lo malo, ese hombre que tomó a una mujer que no era de él, ese hombre eres tú, ese hombre que la embarazó, ese hombre que fornicó, ese hombre que adulteró, ese hombre que asesinó, porque él mandó matar al esposo de esa señora. Hermano, y en vez de arreglar el asunto lo están empeorando. Yo no sé cuántos de nosotros a veces estamos así. En vez de arreglar el asunto lo estamos empeorando y empeorando y empeorando y empeorando. Lo que tenemos que hacer es reconocer, pedir perdón, misericordia, así como la semana pasada que hablamos de Nínive. Así como la semana pasada que hablamos de esta gran ciudad que se arrepintió y vio Dios lo que hicieron, así tiene que haber en nosotros ese arrepentimiento verdadero. David tuvo que entrar en un proceso. Y vamos a entrar en el proceso para hacer un olivo verde. Esta es nuestra segunda parte, olivo verde, pero entrar en un proceso. Mira, hermano, lo primero que nosotros tenemos que entender es que tenemos que saber y entender que somos pecadores. Dice la palabra que no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno, todos nos hemos desviado, repito. ¿Sí? Y para eso, para poder entender el proceso, nos vamos a ir al Salmo 51. Y vamos a estar viendo algunas cosas importantes. Porque antes de que llegue el 52, está el 51. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo que yo tomé está en el Salmo 52. Yo estoy como olivo verde. Pero para que llegues al 52 tienes que pasar el proceso del 51. Amén. En el Salmo 51, capítulo muy conocido por muchos, desconocido por otros, y algunas veces escuchado salivadamente por otros, David empieza un proceso para convertirse en olivo verde. Y la primera cosa que David hace, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer, es pedir piedad y misericordia. Tenemos que pedir piedad y misericordia. Escúchame,
¿A quién más se la podemos pedir? A Dios. Es el único que nos puede ayudar. En el Salmo 51, en el verso 1, en la primera parte, David habla y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Hermano, en el proceso que nosotros tenemos que empezar, y a lo mejor tú me dices: pastor, usted hubiera comenzado la serie de Oh Jehová, aviva tu obra, hosana nuestra tierra, con esa palabra. Pero creo que Dios nos está enseñando, hermano, que donde aparentemente para nosotros es un final, la verdad es que es un principio. Lo que tenemos que hacer, hermano, es pedir la misericordia a aquel que es misericordioso, a aquel que es piadoso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Hermano, nosotros sabemos el mal que estamos haciendo. Ya sea en la mente, ya sea en los ojos, ya sea en la boca, ya sea en el corazón. El orgullo es algo que destruye, pero al igual la murmuración, al igual el desenfreno sexual, al igual el adulterio, al igual el robo, al igual el asesinato. Algunos de nosotros decimos: ay, gracias a Dios que ya no estoy bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Y dice la palabra que el que no ama a su hermano es un homicida, y ningún homicida entrará al reino de Dios. Algunos de nosotros decimos: ay, pues yo no adultero, yo no fornico, pero si viéramos a una mujer, en las mujeres a un hombre, y lo codician en su corazón, la codician en su corazón, dice la palabra que ya adulteramos. Tenemos que entender la importancia, hermano, de pedir misericordia. Todos estamos a veces a un paso a caer, pero tenemos que detenernos. Una de las cosas que vimos en el Monte de los Olivos es que Jesús les decía: oremos para que no caigamos en tentación. Y es importante, hermano, la persona que cayó en tentación es porque no cayó primero en la oración. No estaba orando. No había orado. Cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios, cuando tú estás en la palabra, hermano, la palabra te llega y te pone un freno en tu corazón. A veces dices: ya no sé qué hacer. Busca a Dios con todo tu corazón, que es lo mejor que puedes hacer. Esta situación me está matando. No dejes que te mate. Busca a Dios, el cual murió por nosotros y nos puede dar vida y vida en abundancia. La misericordia, la piedad de Dios es lo que nosotros tenemos que empezar a pedir en esta transformación o en este proceso para convertirnos en un olivo grande. Escúchame, algo muy interesante. Dios es un Dios tan grande que lo sabe todo. Y aunque para nosotros la Biblia nos dice, hablando de los humanos, que Él toma nuestros pecados y los arroja lejos de nosotros y no se vuelve a acordar de ellos, la verdad es que Él no puede olvidar, porque es Dios. Pero Él decide, escúchame, no tomarlos en cuenta, porque ya está perdonado. Ese es el justo Dios. Cuando el diablo te quiere venir a atacar con tu pasado y con todo lo que hiciste, déjame decirte, si tú ya pediste perdón y tú ya te arrepentiste y te apartaste, el diablo no tiene ningún derecho a venir a estarte otra vez hostigando con tu pasado. No tiene el derecho, porque la máxima autoridad, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, ya nos perdonó. El Padre nos perdona, el Hijo nos perdona, el Espíritu Santo nos ha perdonado. ¿Quién es este enemigo que se atreve a venir a inculparme de mi pasado cuando ya he sido perdonado? El detalle es que lamentablemente David, el pecado estaba muy actual. Y más actual, hermano, porque él no se había arrepentido. Como alguien me dijo una vez, pecado no confesado es pecado no perdonado. A veces nadie sabe, nadie supo, y prefieres quedarte callado, pero Dios lo sabe. Y déjame decirte algo más, el enemigo lo sabe. Y si no quieres que el diablo lo use en tu contra, pide perdón al Dios que tiene piedad y misericordia. Punto número 1 sobre el proceso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Número 2, pecado declarado y confesado, como lo acabamos de decir.
El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Hermano, no se trata nada más de decir, sí, yo pequé, sí, yo hice esto, sino que te tienes que apartar, tienes que alejarte. Tienes que alejarte. En esta mañana algo que me llamó la atención, una frase que tal vez usted ha escuchado mucho, que dice, no te alejes de Dios, mejor aléjate de lo que te aparta de Él. Y a veces no nos alejamos de lo que nos aparta de Él, nos alejamos de Dios. Déjame decirte algo de los pecadores, porque yo sé que en algún momento yo hice cosas que no estaban bien. Y es muy común entre los humanos. Pecamos y nos hacemos los inocentes. Nos hacemos los que nos deben algo. No. Si tú pecaste, si yo pequé, lo que necesitamos nosotros es pedir perdón, declarar y confesar. Pero hay gente que peca, hay gente que hace mal, y luego ve a los hermanos y ve a las hermanas y dice, es que yo peco por tu culpa, porque no estás orando por mí. Mira, pues, o sea, ¿qué te pasa? No. Se hacen las víctimas, los fulanos, las fulanas. Si no entienden la voz de Dios, hay un profeta que puede llegar a ellos y les puede decir la palabra de Dios. Y si aún así no se arrepienten, Dios tenga misericordia. Pecado declarado y confesado. En el versículo 1, en la segunda parte, y el verso 2 del capítulo 51, dice la palabra, conforme a la multitud de tus piedades, borra, y checa la siguiente frase, mis rebeliones. ¿Sí? Está bien personal. Mis rebeliones. Diga conmigo, mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está tan personal ahí, ¿no? ¿Sí o no? A veces nosotros oramos y hermano, nosotros como que somos bien compartidos, ¿no? Con todos los demás. Ay, Señor, perdona nuestras rebeliones, ¿verdad? Perdona nuestras maldades, perdona nuestros pecados. Y se oye bien, hermano, se oye bien. Pero aquí estamos en un proceso donde personalmente tenemos que llegar con Dios y reconocer, Señor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba reconociendo que él era el pecador. ¿Sí o no? Interesante, ¿no? Mire, tocando un poquito rápidamente el tema de Jonás. Cuando Jonás, Dios le habla la primera vez que vaya a Nínive, él no quiere ir. Todos conocemos tal vez la historia, o si no, después la vamos a escuchar bien. Pero él huye de la presencia de Dios. Imagínense ¿en qué cabeza cabe huir de la presencia de Dios? ¿Alguien puede huir de la presencia de Dios? Entonces, ¿por qué nos escondemos? Si Él lo sabe todo. No dice la palabra, si me voy al cielo, ahí está, si me voy a donde quiera que me vaya, ahí está. Pero él intentó huir de la presencia de Dios. Y cuando intentó huir de la presencia de Dios, Dios preparó una gran tempestad. Y todo el mundo en el barco clamaba cada uno a su Dios. Y el único que tenía el Dios verdadero estaba dormido. El capitán llega y lo despierta y le dice, ¿qué tienes, dormido? Clama a tu Dios. A lo mejor Él tiene misericordia de nosotros. Y luego le empieza a preguntar, le empieza a cuestionar, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿De qué tribu eres? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? Imagínense a Jonás diciéndole, híjole, pues yo soy hebreo, soy del pueblo de Dios, yo temo a Dios, al Rey de los cielos, al Rey. Soy profeta de Dios, pero estoy huyendo de la presencia de Dios. Y el mal que les ha venido es por mi causa. Imagínense nada más. Todos tenían miedo. Un profeta de Dios y Dios enojado con el profeta. Imagínate qué guerra de titanes. Imagínate nada más la situación. Aquí encontramos una situación donde el pueblo está mal, pero ahora encontramos a un profeta que está mal. Qué tremendo. Esto a mí me habla y me dice, oye, nadie se libra. Todos en algún momento estamos haciendo algo que no es correcto delante del Señor.
mi pecado. Ahora, Jonás les dice, miren, si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes van a vivir, pero si no, van a morir. Échenme a la mar y el mar se les va a quietar. Y todos dijeron, no, vamos a hacer lo posible porque el barco, pero mientras más les decía, les lo hacían, más la tormenta se venía. Escúchame, no toleres pecado en tu casa. No toleres pecado en tu vida. Yo en mi casa serviremos al Señor. Usted ya está grande, usted quiere seguir pecando, aquí no puede hacerlo en mi casa. Ándale, mijito, Dios que lo ayude. Ay, ¿yo qué voy a hacer? Pues así como es bueno para andar haciendo las cosas malas, pues allá regresa. Pero yo en mi casa serviremos a Dios. Ay, pastor, qué duro, ¿dónde está la misericordia? Hermano, tiene que entrar en el proceso. Déjelo que entre en el proceso, déjela que entre en el proceso. Tú mismo entra en el proceso. Confesado, pecado confesado, declarado y confesado. En el verso 3 del mismo Salmo 51 dice la palabra, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sí o no? Cuando uno está pecando y no, hermano, no pide perdón, no se arrepiente, hermano, duerme con el pecado, se baña con el pecado, desayuna con el pecado, come con el pecado, viene a la iglesia con el pecado, algunos hasta predican con el pecado, algunos cantan y tocan con el pecado. ¡Ay! Sí. David reconocía y dice, yo reconozco mis rebeliones, yo sé lo que he hecho. Y mi pecado está siempre delante de mí, lo tengo en mi memoria, yo sé lo que hice. Esto es reconocer, hermano. Pero ¿saben qué hacemos? No reconocemos, nos justificamos. Usted y yo no somos nadie para andar justificándonos. No. Hermano, vamos mejor a reconocer, el que nos justifica es Dios. Nos excusamos diciendo, sí, pero aquel también está haciendo eso, sí, pero aquel está haciendo otro, y a usted, ¿qué le importan los demás? Con todo respeto. Ahorita estamos usted y yo en el proceso. Usted entra en el proceso y reconozca. El primer versículo en la segunda parte, el segundo versículo y el tercer versículo nos dice mil. En este caso estamos en el verso 3, mil rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Imagínate nosotros debemos estar siempre en la presencia del Señor, pero no, ahí está el obstáculo llamado pecado. Y hasta que nosotros no entremos en el proceso y lo reconozcamos y pidamos perdón y nos apartemos, ese pecado va a estar ahí. Y hermano, déjame decirte que el pecado abre una puerta a Satanás. Abre una puerta a los demonios. Sí, tengamos cuidado. En el nombre del Señor. Verso 4, seguimos. Dice la palabra, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti he pecado, Dios. No he pecado contra nadie más, contra ti. Primero he pecado contra ti, yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Dígame si no estaba reconociendo. ¿Estaba reconociendo o no estaba reconociendo? Este proceso, hermano, de reconocimiento es importante. Hermano, no solamente es ir a un grupo y decir, sí, yo estoy mal, yo estoy pecando. Pero no se trata nada más de confesar o de hablarlo para hacernos sentir bien, para desahogar. Ya lo hablé, qué padre, qué lindo, ya lo hablé. No se trata nada más de hablarlo, hay que confesarlo, hay que pedir perdón y hay que apartarnos. Dice la palabra, para que seas reconocido justo, verso 4 en la segunda parte, en tu palabra he tenido por puro en tu juicio. Porque tú eres justo y tú eres tenido por puro en tu juicio, Señor. Yo soy el que he pecado. Yo soy el que he hecho las cosas mal. Y contra ti he pecado. Yo he pecado más que con una persona, más que contra otra persona. Yo he pecado contra ti. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. La vida está en ese proceso, hermano. En ese proceso que tú y yo deberíamos de comenzar. Si queremos que Dios sane nuestra tierra, iglesia, es importante que nosotros. Hay mucha gente que está diciendo, escucha cosas que está diciendo la gente. No, es que no nos tenemos que poner la vacuna contra ese virus. No, porque es la marca del diablo
Y empiezan a decir un montón de cosas, hermano. Mire, hermano, la Biblia nos menciona una vacuna. Segundo de Crónicas 7:14. Y los cristianos no queremos ponerlo, porque significa humillarnos, pedir perdón, reconocer nuestros malos caminos, abandonarlos, pedir perdón, pedir misericordia, y no nos queremos poner esa vacuna. Dios ya lo había dicho en su palabra. Si yo cierro los cielos y envío pestes, pandemias, dice las nuevas versiones, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillara y llorara y buscar en mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y voy a sanar su tierra. Esa es la vacuna de Dios. Pero ninguno de nosotros, ¿sabe por qué? Porque no queremos entrar en el proceso para hacer olivo verde. Queremos seguir siendo los olivos silvestres que somos. Bien verdes, pero bien silvestres, bien amargos, bien... Algunos literales son bien amargos. Verso 5, sigue diciendo David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce que todos hemos nacido con ese pecado en nuestras vidas. Él reconoce muy bien. Algunos de nosotros estamos oyendo acerca del pecado original y dicen: es que el pecado original, mira, ahora por causa de Adán y por causa de Eva, ahora todos nacemos ya con este pecado, y ya estamos ahí. Hermano, el gobierno ha hecho muchas cosas, con todo respeto a todos del gobierno, el Señor les bendiga, pero el gobierno ha hecho muchas cosas. Se dice que los antiguos gobiernos aquí de Coahuila, para tener la ciudad como una ciudad mucho mejor, se endrogaron bastante. Y cada persona que nace ya nace con una deuda. Y a nosotros no nos importa. Si no nos importa a veces el pecado con el cual nacimos, que es el pecado original, a veces no nos importa si nacemos con una deuda. Al cabo que yo no sé, ojos que no ven, corazón que no siente, pero Dios sí ve. Y Dios sabe. David dice: he aquí en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo nací como todos los mortales. Yo soy el rey, pero no tengo sangre azul. No. Una vez yo me corté, hermano, y me salió sangre roja y dije: me engañaron toda la vida. Me dijeron que yo era de sangre azul y nada, que salió roja. Hermano, tal vez yo no soy de sangre azul, pero una sangre real fue derramada. Fue derramada por ti en la cruz del Calvario. Y no solamente en la cruz del Calvario, en aquel Getsemaní, en aquel lugar de los olivos. Dice que era tanta la intensidad con la cual Jesús oraba, que empezó a sudar gotas de sangre que caían a la tierra. Desde ahí su sangre empezó a ser derramada. Checa el proceso de los olivos. Y David dice: yo he sido concebido como todos en maldad. Hay un pecado original, pero yo reconozco mis rebeliones y tengo que pedirte perdón y misericordia. En el verso 9 nos vamos a brincar un poquito, ahorita regresamos, pero nos vamos a ir al verso 9. Dice: esconde tu rostro de mis pecados. Lo repite una vez más y dice: y borra todas mis maldades. Y si usted se puso a checar cuántas veces dice mis, todas mis rebeliones, mis pecados, mis maldades, todas mis transgresiones, está tan personal. Iglesia, nosotros podemos orar ahorita que Dios nos perdone, pero cada uno de nosotros tenemos que entrar en ese proceso. No es por grupo, es personal. No es por familia, no es por equipo, no es por célula, es personal. No es por iglesia, es personal. Algunos piensan que cuando lleguemos al cielo Dios va a decir a todos: a ver, eso es maná, vénganse a acá todos. No nos va a llamar a todos por maná. Nos va a llamar a cada uno. Y cada uno tenemos que dar cuentas delante de Dios. Imagínense nada más. ¿Sí o no? Imagínense que fuera por equipo. Pues qué padre. A ver, primero el pastor de maná, y luego los otros pastores, y luego las pastoras, y luego los líderes, y luego todos, y pues echando a todos por delante, ya hasta atrás. Pero pues que los últimos serán primero, y qué tal si Dios habla entonces al revés, pero no va a ser así. Cada uno vamos a dar cuentas. Si cada uno vamos a dar cuenta en el cielo, ¿cuánto más cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas aquí en la tierra de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo?
¿Quieres que tu vida te vaya bien y que tengas éxito? Hermano, no peques, pide perdón. No participes en pecados ajenos. Estaba viendo una ilustración de un borracho, y los que son alcohólicos o tienen algún vicio dicen: yo no le hago mal a nadie. ¿Escuchado eso? Yo me hago nada más mal a mí. Pero la verdad es que está haciendo un mal a todo su entorno. Le está haciendo mal a su familia, le está haciendo mal a sus padres, le está haciendo mal a sus hijos que tienen, le está haciendo mal a la sociedad. La Biblia nos menciona que el pueblo de Israel no pudo tener victoria en una segunda ciudad después de Jericó porque uno había pecado. Uno. Ahora chequen. Cuando Josué viene y le dice: Señor, ¿por qué no nos has dado victoria? Dios le habla y le dice: ¿por qué clamas a mí? Israel ha pecado. Pero no nos había pecado uno. Pero Dios dijo: Israel ha pecado. Checa cómo el pecado de uno puede afectar tantos. Hermano, el pecado de uno puede afectar la iglesia. El pecado de uno puede afectar a la familia. El pecado de uno afectó a toda una nación para que no tuvieran victoria. Borra todos mis pecados, esconde tu rostro de mis pecados y borra todos mis pecados. La vida está en el proceso. No es un proceso fácil, no es un proceso bonito, no es un proceso donde te tienes que tragar tu orgullo, perdón. Lo que estoy diciendo, te tienes que comer tu orgullo, te lo tienes que tragar, te lo tienes que decir: sabes que no, yo no quiero más esta situación, yo quiero salir adelante, yo quiero la victoria de Dios, yo quiero entrar en un avivamiento, quiero ser un olivo verde en la casa de Dios, pero para eso tengo que entrar en el propósito, en el proceso de convertirme en un olivo verde. Y la primera cosa es reconocer la misericordia, Dios es misericordia, y otra cosa es pedir perdón. Ahora vamos al tercer punto del proceso: reconocer a Dios y sus verdades. ¿Quién es más grande que nuestro Dios? Nadie. ¿Quién es más poderoso, tan misericordioso que nuestro Dios? Nadie. Él es el único. Tenemos que reconocer a Dios y sus verdades. La Biblia está llena de las verdades de Dios. En el Salmo 51 que estamos leyendo ahora, regresamos al verso 6, nos habíamos ubicado al verso 9, pero en el verso 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la intimidad con su pueblo. Y cuando hablo de intimidad, hermano, hablo de una relación espiritual. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. David empieza a entrar en el proceso y dice: ya reconocí que tú eres el Dios piadoso, el Dios misericordioso. Ahora reconozco mi pecado que está delante de ti y que está delante de mí. Pero reconozco que tú amas la verdad. Escúchame, la verdad que tú confiesas es la verdad que te libera en el nombre de Jesucristo. Pero la verdad que tú omitas, la verdad que tú escondas, esa verdad que tú estás mintiendo, que tú estás escondiendo, esa verdad no te va a dejar ser libre. Tú tienes que permitir que la verdad de Dios llegue a tu vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tienes que dejar que la verdad de Dios, hermano, más que un suelo de la verdad, es el Espíritu de verdad sobre nosotros. Es la palabra de verdad, es el Dios de verdad, es Jesucristo la verdad, la única verdad. Y tenemos que ser enfrentados ante este Dios tan maravilloso. Más que un pastor, más que un profeta, más que un salmista, está nuestro Dios. Una vez Jesús vio el templo y todos bien emocionados porque Salomón lo había hecho, y dijo: uno mayor que Salomón está aquí. Y todo el mundo se enojó. Uno mayor que cualquier ministerio, que cualquiera que esté aquí, mayor que todo lo que esté aquí, es nuestro Señor Jesucristo. Y nadie se va a enojar aquí. Todos vamos a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando tú entras en el proceso de eso, tú empiezas a amar el buscar a Dios con todo tu corazón. No te tienen que obligar. Tú lo vas a hacer porque lo amas, porque lo necesitas, porque te vas a conectar a la vida. La Biblia dice en Juan, hablando Jesús: apartados de mí, nada pueden hacer.
Ustedes son olivos verdes que fueron injertados en el olivo original. Aquella savia que va a empezar a correr ahora nos va a nutrir con algo nuevo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu temor, tu sabiduría. El hombre sabio pide perdón. El hombre insensato, el hombre testarudo, el hombre necio sigue en su terquedad. Hermano, no seamos necios, no seamos tercos, seamos sabios, vivamos como sabios, aprovechando bien el tiempo. Los días son malos, los días son difíciles. Dios ponga sabiduría en nuestras vidas. Dios ponga sabiduría en nuestras vidas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es aborrecer el mal. David tenía que entrar en ese proceso. Voy a empezar a aborrecer. Y ¿sabes qué, Señor? En una ocasión David, hermano, dijo: Señor, yo no me junto con los impíos. Yo no me junto con los que hacen mal. Mi comunión es con los santos, con los hijos de Dios. Qué interesante, hermano. Déjame decirte en otras palabras lo que David decía: el que con lobos anda. ¿Sí? Ya aprendiste a aullar más fuerte. Buenas tardes, hermanos. Pero yo lo he cambiado. El que con santos anda, a orar se enseña. Ay, hermano, es que se ora. Eso de buscar a Dios. Yo quiero una iglesia donde Dios me bendiga, pero sin tener que ir a la iglesia, sin dar los diezmos, sin orar, sin estar ahí en el ministerio, sin nada. Yo además quiero puros cultos de cantos. Y no de adoración porque me canso levantando las manos. Y no muchos de danza porque no me gusta mucho danzar. Sudo mucho, se me cae el maquillaje. Y entonces queremos reuniones a nuestro comodidad. Gracias por ayudarme. A nuestra comodidad. Bien cómodos en la iglesia. No. Vamos a buscar al Señor con todo el corazón. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Entrar en el proceso de restauración de Dios es algo muy especial, hermano. En el versículo 7, ese es entrar ya en un proceso más íntimo. Versículo 51:7 de Salmos dice: purifícame. Checa la palabra. Lávame. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ya fui perdonado. Ya fui el Señor ya estuvo haciendo algo en mi vida. Ahora tengo que entrar en el proceso de purificarme. ¿Qué es purificarme? Escúchame, cuando alguien se entrega a Cristo, ¿saben cómo traemos la mente? Toda enviciada con las cosas del mundo. ¿Sí? Toda enviciada con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque venimos allá de un mundo donde se puede hacer lo que se le venga en gana a uno, decir lo que se le venga en gana a uno. Como un ejemplo, había un hermano recién convertido, de esos hermanos que se entregan a Cristo nuevos, y entonces el pastor en esa ocasión, después de la semana que este hermano se había entregado, este nuevo convertido, dijo: hermanos, vamos a hacer unas reparaciones en la iglesia de madera. Dijo: oye, entonces necesitamos un carpintero que nos ayude a clavar algunas cosas, y esta persona sabía de carpintería. El nuevo hermano dijo: yo le ayudo, ya ver cómo son bien dispuestos los hermanos nuevos, ya como que ya están. No, tenemos que tener la misma disposición. Pues hermano, llegó el día en que se reunieron él y otros hermanos, juntamente con el pastor, a acomodar todo, y el hermano nuevo estaba clavando, pusieron alabanzas, pero el hermano nuevo, el recién convertido, hermano, no se fijó bien, y en vez de darle el clavo, se dio en un dedo. Usted se ha golpeado con un martillo, con todas sus fuerzas. ¿Sí, verdad que sí? Y entonces al nuevo convertido se le salió una palabrota, hermano. O creo que hasta el disco se paró, hermano. Sí, de esas cosas que como en caricatura que se paran todos y todos voltean a ver
¿de dónde vino el sonido? Y entonces, sabiendo él que había hecho mal, pero viniendo de un lugar, nadie lo iba a juzgar, sabían muy bien que era nuevo, pero él dijo, no se preocupen hermanos, no se preocupen pastor, estoy siendo limpiado y purificado, y estaba en mi corazón, y tenía que salir de ese lugar. Entonces dijeron, amén, hermano, amén. Hermano, si salen más cosas, hable más quedito. Pues golpeese más quedito, hermano. No sé. No. Ok, hermano, yo no sé, algunos de nosotros decimos, ay, hermano, es lo que me pasa a mí. Yo a veces, no sé, me tropiezo y, ay, y empiezo a decir puras maldiciones, y hermano, pero ya tienes 80 años de cristiano, ¿qué te pasa? Ya tampoco. O sea, ya tienes un montón de cristianos y todavía con ese carácter, todavía con eso medio mulilla en toda esa situación. Purifícame. Lávame. Estamos entrando en el proceso de Dios de ahora de purificarnos. Purificar la mente, purificar el corazón, purificar los oídos, purificar los ojos, purificar el alma. Amén. Que Dios nos lave. Amén. Interesante, ¿no? Que Dios nos lave. ¿Alguna vez a ustedes le lavaron la boca a sus niños por decir alguna mala razón? ¿Con jabón? No, a mí sí me la lavaron. Las acercaban a la estufa. No, cierrecito, no. Eso es tomado así como de a veces, qué tremendo. Luego, imagínate nada más por decir una palabra ahí te la daban a los papás por la boca con jabón, o te pegaban, o te disciplinaban. Hermano, que Dios nos lave nuestra mente, nuestro corazón. Dice la palabra que nuestra vida tiene que ser renovada, nuestra mente tiene que ser purificada. Tenemos que entrar en un proceso de purificación. No es que me voy a ir allá a un monte, allá. Bueno, si nos podemos ir sería genial, un encuentro con Dios. Pero allí en nuestra casa, allí, aquí en la iglesia, podemos buscar al Señor con todo el corazón y ser purificados. Entrar en ese proceso de transformación para ser olivo verde. Dice la palabra en el verso 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. Lo único que he escuchado es dolor y muerte por la manera en que he vivido, pero yo quiero oír ahora gozo y alegría. Hermano, empieza a educar tus oídos a que escuchen alabanzas a Dios. Ay, no, es que no se me pegan las alabanzas de Dios. Pero el vecino pone una música, hermano, ya andas todo el santo día con la demonio colorado. O no sé con cuál, pero ahí andas. Con esta, con la otra. Y eso que no se te pega nada. Tenemos que educar nuestra vida a que podamos escucharlo mejor. Ya deja de estarte quejando. Ahora empieza a agradecer. Y se recrearán los huesos que has abatido. Se dice que, hermano, algo que daña nuestras vidas es la falta de perdón. Y se puede notar en nuestra vida física. Dios es el creador. Esta mañana la líder Chivis me dijo, pastor, vamos a orar que sus tendones Dios los vuelva a poner ahí. Yo le dije, amén. Yo creo que Dios puede hacer algo. Amén. También esta mañana Eduardo me dijo, ¿cómo no te han atendido ya en el seguro? Ya estoy diciéndolo ahí, va a salir en YouTube, man. Pásame el nombre del doctor. Mira, bueno, voy a cortar esa parte. Pero hermano, yo sé que Dios puede orar y Dios puede ser maravilloso. Pero aún si Dios no me sana, yo creo y sigo creyendo que Él es el sanador. No tengo ningún problema. Le dije a Chivis, sigo de pie y sigo caminando y no me voy a detener por nada ni por nadie. Entramos en la purificación. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí en pantalla todo está en mayúsculas, pero la palabra espíritu en su Biblia está en minúscula. Repito, en la pantalla todo está en mayúscula, pero allí en su Biblia
La palabra espíritu está con E minúscula, no refiriéndose al Espíritu Santo, sino a nuestro propio espíritu. Nuestro espíritu. Usted sabe que somos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, que nuestro espíritu sea recto. Si nuestro espíritu es recto, vamos nosotros a hacer lo correcto. Si mi corazón está limpio, creado por Dios, yo voy a hacer lo correcto. ¿Qué está pasando ahorita, hermano? Después de él reconocer la grandeza de Dios, reconocer que Dios es el Dios todopoderoso y que ama la verdad en lo más íntimo y nos ha hecho comprender sabiduría, hemos pedido perdón a Dios. Ahora entramos en un propósito de purificación, de lavarnos, de que Dios crea en nosotros, que nos haga nuevo el corazón. Dice la palabra que Dios quitará el corazón de piedra y nos dará uno de carne, uno que pueda dolerse, uno que pueda sentir y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. No me eches, verso 10, delante de ti. Es un clamor, Señor, no me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Imagínate, hermano, si así, teniendo el Espíritu Santo, a veces somos bien cabezones. Imagínate sin el Espíritu Santo. Una persona me dijo, mira, pastor, yo no tengo problema. Si yo me voy, cuando venga el rapto, ya le llega la idea que va a haber una segunda oportunidad. Y dice, pues tengo que dar mi vida por Jesús, pero yo estoy bien dispuesto a darla. Yo le dije dos cosas. Mira, si tú dices que estás dispuesto a dar la vida de Jesús, pues ¿para qué esperas? Mejor empieza a dar tu vida por Jesús ahorita, para que te puedas ir en el rapto. Y dos, si ahorita con el Espíritu Santo te es tan difícil obedecerle, imagínate cuando ya no esté el Espíritu Santo. Porque una vez que venga el rapto, la Biblia dice que se va a manifestar el hijo de perdición, el anticristo, y el que lo impedía ya no va a estar, y el que lo impide es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se va, la iglesia verdadera se va. Imagínate. Digo, si así estás de cabezón ahorita, no quieres, imagínate sin el Espíritu Santo. David le dice, no me eches de delante de ti. Yo quiero estar en ti. Quítame el reino si quieres, pero no me eches de delante de ti. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Les recuerda algo esas palabras? No quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía muy bien lo que había pasado con Saúl. Saúl dice la palabra que Dios le quitó su Espíritu Santo y le mandó un espíritu malo. Cuando tú no le haces caso al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hermano, se va a ofender y se va a ir de ti. Y entonces puedes darle entrada a un montón de cosas malas. Y entonces empieza la gente a decir, es que una voz me dijo, y todos los tiendan como locos, cuando la verdad es que son a veces demonios o espíritus que están dominando sus mentes y sus corazones. Dígale conmigo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Imagínate una iglesia sin el Espíritu Santo. Sería un club. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es Dios y es Señor en esta congregación, en el nombre de Jesús. Entonces David empieza a decir, Señor, yo quiero entrar en el proceso, pero en ese proceso yo quiero que tú no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero abrazarlo más. Decir al Espíritu Santo, a veces no tomamos tiempo para decir al Espíritu Santo, perdóname. Le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón a Jesucristo, pero a veces no le hemos pedido perdón al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que la Biblia nos dice que mora en nosotros. O ignoráis que nosotros somos templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. A veces no le hemos pedido perdón a la tercera persona de la Trinidad, que es el mismo Dios, el Espíritu Santo. Y es importante que nosotros le demos el lugar que corresponde en nuestras vidas y que le digamos, no quites de mí tu Santo Espíritu. En el versículo 12 le dice, fíjate lo que le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, hay hermanos, hay congregantes, hay personas que ya no tienen el gozo de la salvación. El gozo ya se les perdió, ya se les perdió. Ven una persona nueva, ¿sabes tocando? ¿Te acuerdas cuando te entregaste a Cristo? Ay, hermano, tú le querías hablar a medio mundo, ya nada más empiezan, ya nada más se empieza a pegar, y todo el mundo, pues que Dios los bendiga.
Vuélveme el gozo de tu salvación. Hay personas que no han entrado una vez más en el proceso de Dios, en la transformación de Dios para ser olivo verde, porque están amargados, no hay gozo en su corazón. No hay gozo en su corazón. No se gozan, nada. No alaban, no cantan. Nada más tan bueno. Con todo respeto, hermano, sé que lo que voy a decir está feo por la pandemia, pero nada más son buenos para estar en puros funerales, hermano. Más deberían de contratarse para andar ahí llorando en los funerales. ¿Sabe usted que antiguamente contrataban a gente que lloraba? Por eso cuando Jesús llega a una casa donde hay una niña que había fallecido, les dice Jesús: no lloren, la niña está dormida. Y todos empiezan a reír. ¿Cómo cambiaron del llanto a la risa? Pues porque les pagaban. Vuélveme el gozo de tu salvación, hermano. Cuando tú has entrado en el proceso para hacer un árbol, un olivo verde, tú tienes el gozo de la salvación de tu vida. Y nadie te lo puede quitar, porque Dios te lo dio. Y espíritu noble me sustenta. Una vez más, la palabra espíritu está con E minúscula, y es noble. Tenemos que ser nobles. El Espíritu Santo nos ayuda a ser nobles y a entender, hermano, la importancia de ayudar a otros, a extender la mano. Si alguien me ayudó a mí, yo lo voy a hacer, porque de gracia recibiste, da de gracia. ¿Cuántos quieren ser olivo verde? A que levante la mano. ¿Cuántos quieren seguir siendo olivo silvestre? Levanten su mano. A menos que te apellides olivo y tu segundo sea silvestre. Vamos a terminar. Después de la restauración de Dios, escucha, hermano, después del proceso, después de la restauración, porque primero fue un proceso para hacer olivo verde, luego una restauración en Dios. Después de la restauración, escucha lo que debe de pasar. Dice la palabra así, Salmo 51, verso 13: entonces enseñaré. Vamos a convertirnos en personas que hablen y que enseñen la palabra de verdad. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces enseñaré tus caminos. Amén. Pero pastor, yo no entiendo mucho de la Biblia. Hubo un personaje en la Escritura que Dios lo sanó siendo ciego. Pero lo más interesante es que cuando Él lo sana, Jesús lo sana, Él escupe en la tierra, hace lodo y se lo embarra en los ojos. Y luego le dice: ve a lavarte a cierto estanque. Y cuando Él va, se lava y ya ve. Y entonces Él va gritando: ¡ay, soy sanado, soy sanado! Y entonces lo empiezan a detener gente y le preguntan: ¿quién te sanó? ¿Quién fue? Dijo: no sé. Pero el que me sanó me dijo que yo hiciera esto. Pero ¿quién te sanó? Dijo: es que no sé. Pero mira, una cosa yo sé, y en esta creo. Una vez era ciego y ahora veo. Eso es lo que creo. Y entonces Jesús se le aparece y le habla y le dice: yo fui el que te sanó. Y entonces Él va y le dice: ya sé quién me sanó. Jesús me sanó. Pero Él no lo hace con una mala intención. Él lo hace con toda la intención de que también ellos conozcan al Señor. Obviamente ellos lo usan para mal. ¿Cuántas veces no le dijeron a Jesús: no, tú no puedes sanar el sábado, porque el sábado es santo? Y Jesús dijo: mi Padre trabaja el sábado y yo también trabajo. Hay padres que andan guardando nada más el sábado. Deberían de guardar su vida en el nombre del Señor. Bueno. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Saben qué se convirtió? En que cuando pasamos el proceso, queremos que todos entren en ese proceso. No por obligarlos, no por esto, sino para darles un testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Amén, hermano. Eso es lo que debe de pasar en nuestras vidas. Eso es lo que debe de suceder en nuestras vidas. Tenemos que empezar a enseñar el camino del Señor. Tenemos que hablar las cuatro verdades. Tenemos que hablar las verdades de Dios. Tenemos que hablar, no importa dónde estemos, podemos hablar las verdades de Dios. Pero si tú no estás hablando las verdades de Dios, déjame decirte que a lo mejor el gozo de Dios ya no está en tu vida. Necesitas entrar en el proceso para convertirte en olivo verde en el nombre del Señor. Versículos 14 y 15 dice la palabra: líbrame, seremos librados.
de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, seremos librados, vamos a ser librados, nos vamos a convertir en verdaderos adoradores. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahora voy a publicar tu alabanza, ahora voy a hablar de tus verdades, ahora voy a hablar, a lo mejor canto feo, pero te voy a alabar con todo el corazón. Amén. Es bueno esto. 16 y 17. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocaustos. Pero fíjense lo que dice. Los sacrificios de Dios, escuchan el proceso, son el espíritu quebrantado. Tengo que vivir quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Tengo que vivir quebrantado y tengo que vivir contrito y humillado bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Hay gente que viene y me dice: Enrique, tú y Rocío tienen un ministerio con los matrimonios tremendo. Hemos sido muy bendecidos. No, hombre, ustedes deben de tener un matrimonio bien estable. Y nosotros así de que... Sí, les podemos ayudar. Porque sabemos muy bien que estamos en el proceso también. Y yo me voy a mantener humillado delante del Señor. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios estamos aquí. Yo solamente soy un pastor, con diferentes ministerios y diferentes dones, pero sigo siendo pastor. Hay gente que me dice apóstol, hay gente que me dice profeta, hay gente que me dice maestro, hay gente que me dice evangelista, otros me dicen papá. Pero yo sigo siendo pastor. Porque me sacó de atrás, donde estaban las ovejas. El día de ayer recordé un versículo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y con ese versículo Dios me llamó hace años. Y saben, aún sigo diciendo, Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Terminamos. 18. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Dios nos va a hacer bien, porque somos, escucha, el Israel espiritual de Dios. Nuestros muros van a ser edificados y no vamos a pasar vergüenzas en el nombre del Señor. Versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Justos, no por nosotros, justos por aquel que murió en la cruz del Calvario y que nos ha justificado para con Dios, porque por gracia somos salvos. Ponte de pie mientras leemos 52:8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa